Oscar, precisamente, ¿eh? Así que con Oscar Atienza, buenos días, doctor, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la comunicación nuevamente. Bueno, Oscar, la pregunta, ¿no? Brinkman hace 2 días que tiene cero. Bueno, Morteros se mantiene, Porteña, que es una localidad chica, tiene muchos casos y tenemos localidades chicas como Viñón, como Sever, que también la tuvieron complicadas y, bueno, esto se terminó, estamos en la mitad, falta menos, estamos todos mucho más relajados, inclusive yo, y sé de que no está bien, pero seguimos utilizando el barbijo. Ayer estuvimos en un restaurante, estábamos comentando recién, y los mozos con el barbijo correspondiente y la gente que llegaba también. O sea, se mantienen cuidados en algunos lados y en otros, bueno, está clarito de que no tanto. ¿Cómo ves y qué es lo que puede pasar? A ver, en realidad no se terminó esto. Lo que estamos viviendo es lo mismo que hemos vivido en los últimos 2 años. Momentos en los que aparecen actividades que generan gran cantidad de casos y momentos en los que esa cantidad de casos descienden porque esas actividades no están más. A fin de año, en el mes de diciembre, fines de diciembre y primera semana de enero, siempre son momentos en los que hay demasiada actividad en la calle. Vos pensás que entre el 25 de diciembre y el 15 de enero se movilizaron en la Argentina unas 10 millones de personas. Y eso es lo que produce el aumento de la cantidad de casos. Lo vimos el año pasado claramente. Después tenemos un periodo del mes de febrero, marzo, parte de marzo, en donde la cantidad de casos cae. Y debería caer y seguir bajando un poquito más. Quizás en este momento bajaron demasiado, pero porque hay provincias que no están testeando a menores de 60 años, entonces te perdés ahí más de la mitad de los casos. Si se estuviera testeando como corresponde, la cantidad de casos hoy no sería de 30 o 40 mil casos diarios, sino que sería por lo menos del doble, pero aún así están bajando los casos. Ahora, lo que hay que esperar es al mes de finales de marzo, abril, que es cuando hace efecto la movilización escolar, es decir, cuando los chicos salen a la escuela y allí es donde se produce el otro contagio masivo. Esperemos para poder minimizar eso, tener mayoritariamente a los chicos vacunados. Vos pensás que hasta ahora solamente la mitad de los chicos están vacunados, no se avanzó más que en eso. Y si no se avanza, vamos a estar en problemas sobre finales de marzo, principios de abril, porque nuevamente vamos a empezar con el aumento de la cantidad de casos. Yo lo explicaba ayer en un Twitter, digo, los casos no descienden porque la variante se agota en sí misma. Los casos en realidad descienden porque las noxas generadoras de cantidad de casos no están presentes. Y es lo que está pasando ahora. Digo, el mes de febrero a nivel de turismo no es lo mismo que el mes de enero. Y si miramos el mes de enero, la primera quincena comparada con la segunda quincena, tampoco son iguales. Entonces, ahí tenés una diferencia importante. Depende todo de la movilidad social. En el invierno vamos a tener otro repunte y yo creo que ya sobre fin de año, cuando mayoritariamente a nivel mundial estemos vacunados, estemos superando ese 70-80% de personas vacunadas a nivel mundial, hoy estamos en un 62%, con una dosis, 53% con 2 dosis. Cuando lleguemos a esa cifra entre el 70 y el 80%, la pandemia va a empezar a agotarse, no va a empezar a desaparecer. Así que falta muy poco ya, no creo que sea antes de fin de año, pero bueno, también hay que ver otra situación, ¿no? Que la letalidad del virus bajó enormemente producto de la vacunación. Si no hubiéramos tenido vacunas ahora en el mes de enero, hubiéramos tenido días de 3.000 fallecidos y tuvimos 300, ¿sí? El 10% de eso. Eso es el efecto de la vacunación, el efecto vacuna. Así es que no sé si respondí todas las preguntas. Digo, sobre fin de año vamos a tener prácticamente ya la pandemia en retroceso, si no aparece ningún otro virus, digo, me parece otra mutación, pero me parece que hasta ahora todas las mutaciones que surgieron responden bien a las vacunas y eso es
un dato positivo. Y nos quedan que atravesar una por lo menos o 2 olas más a nivel nacional que no van a tener el impacto producto de la vacunación masiva que hemos tenido. Bueno, Oscar, la buena noticia es que en una encuesta dicen de que el 85% de los argentinos confían en la vacuna y los antivacunas, los acérrimos antivacunas, son nada más que el 1,9%. No sé en qué queda el número que me falta, entre 85 a 90, a 98. No sé dónde está eso, pero bueno, esos son los números que tenemos. Eso, mira, ese 2% es las personas que no le ponen ni una vacuna a sus hijos. Ni sarampión, ni tétano, están libres de vacuna. Esos son las personas que no creen en las vacunas. Lo que pasa es que ahora en la pandemia surgió una categoría adicional, que es el que no cree en la vacuna del coronavirus. Y ahí es en donde está el porcentaje que te está faltando a vos. Y es el grupo que hay que tratar de que no siga creciendo, digo, porque si en la Argentina pasamos de ese 2% a un 25% de personas que no creen en las vacunas, vamos a estar en problemas, ¿no? Como lo tiene Alemania, como lo tiene Holanda, como lo tienen muchos países europeos, Estados Unidos, Rusia, que mayoritariamente la población no cree en las vacunas. Entonces, tienen enfermedades todavía dando vuelta por allí que nosotros ya hemos erradicado. Pero bueno, ahí creo que te está faltando. Digo, hay una nueva categoría que son los que no creen en las vacunas del coronavirus, ¿no? Que más o menos suma esa diferencia. Oscar, se autorizó la venta en farmacias de vacunas Sputnik. Bueno, fue polémico, ¿no? Porque hablábamos con Miriam el viernes de que, bueno, ahora va a dar como para vacunarse a lo pavote. ¿Cuánto es lo que tenés que esperar, por ejemplo, desde la tercera dosis, que ya tenemos nosotros, por ejemplo, hasta irte a la farmacia y comprarte un Sputnik? Supongo que vendrá la 1 y la 2 por separado, no sé cómo será. Bien, recién me entero que se van a vender las vacunas en la farmacia. A ver, ¿cuánto tiene que esperar la gente para vacunarse? En realidad, si tiene 3 dosis, no es necesario ya una cuarta. Digo, hasta ahora nadie recomienda una cuarta dosis. Entre la segunda y la tercera dosis, tiene que esperar por lo menos 90 días. ¿Por qué? Porque la segunda dosis lo cubre perfectamente. Ahora, si tuvo coronavirus, después de la segunda dosis, o no importa, o después de la primera dosis, si tengo coronavirus, ¿cuánto tengo que dejar pasar para ponerme una vacuna? Eso depende de la provincia en la que vivas. En Córdoba la colocan al alta. El mismo día que te dan el alta te pueden colocar la vacuna. Nación recomienda esperar 90 días. Y hay provincias como por ejemplo San Juan, te dicen espere 10 días. De modo que es muy dispar. ¿Qué recomiendo yo a la gente? Que por lo menos deje pasar unos 30 días, que pase un poquito la tormenta del coronavirus y a partir de allí se puede aplicar la vacuna, ¿no? Ese sería más o menos el tiempo que tendría que dejar pasar entre dosis, entre vacunas o entre la infección y una nueva vacuna. Bueno, sería Richmond quien está autorizada para proveer a las farmacias de esta vacuna. No sabemos el precio, no sabemos nada, esto surgió hace un par de días, lo vimos en la política online, que es un medio confiable. Ya por ahí tenés que ponerle entre comillas a todo lo confiable hoy. Pero, bueno, eso es lo que se hablaba. Por eso tocamos el tema, porque decís, bueno, de repente ahora van a salir, tenés los antivacunas y tenés los fanáticos de la vacuna. Y entonces dice, claro, escuchame una cosa, yo quiero estar tranquilo, me meto la cuarta. Aunque, bueno, yo tendría una mezcla impresionante, tendría Sputnik, tendría Moderna, tendría
Pfizer y por último Sputnik de nuevo. O sea, tendrías que ir a comprar una segunda dosis, qué sé yo. Oscar, vos hablabas del long COVID. Bueno, hay un señor en Estambul que dio 78 veces positivo. Hace 14 meses que está aislado. ¿Eso es un caso de long o es el único caso que se ha dado? Mira, yo calculo que deben haber más casos como ese. Ese es un paciente que está inmunodeprimido. ¿Qué quiere decir eso? Que está bajo tratamiento crónico para alguna otra enfermedad. Leucemia. Entonces, claro, entonces su cuerpo no genera la cantidad de anticuerpos suficiente como para poder eliminar el coronavirus. Entonces se transforma en una enfermedad crónica. Y es allí donde tenemos los mayores riesgos de mutaciones, porque el virus, al estar tanto tiempo dentro del mismo cuerpo, se replica mal demasiadas veces y puede generar cuadros de mutaciones bastante graves. Así es que en realidad uno nunca, digamos, nunca sabe dónde puede salir esta nueva mutación, pero es en estos pacientes que son los inmunodeprimidos y se sospecha de que Omicron surgió de un paciente similar, se sospecha de que Omicron puede haber surgido de un paciente inmunodeprimido o con HIV en África, en donde puede haber estado más de 6 meses. Y eso se sospecha ¿por qué? Por la cantidad de mutaciones que tenía Omicron. Tenía tantas mutaciones que la sospecha es o que surgió en una persona inmunosuprimida o que surgió en alguna persona, por ejemplo, que lleva tratamiento bastante largo de duración, o que por ahí también saltó algún animal, a una rata, por ejemplo, es una de las sospechas, que estuvo allí replicándose durante mucho tiempo y después volvió al hombre. Son las teorías, pero yo creo que deben haber muchos más casos parecidos a este señor en el mundo, solamente que no toman estado público, ¿no? Oscar, fuera del coronavirus, apareció ahora otra versión que dice de que en África y en Europa ya mató más que lo que mató el SIDA en poco tiempo. ¿Qué conoces? Bueno, sí. A ver, el coronavirus se ha transformado en una de las enfermedades. Por ejemplo, Omicron es varias veces más contagiosa que el sarampión. Se dice que el sarampión puede contagiar en el periodo que dura la enfermedad, unos 15 días aproximadamente, unas 12 a 15 personas. Omicron puede llegar a contagiar hasta 200, es decir, que es tremendamente más contagioso. Y cuando uno mira los datos de letalidad, la verdad es que son asombrosos y alarmantes, y todavía no estamos conociendo el número final. Cuando termine esta pandemia vamos a conocer el número final. Y la cantidad de gente que ha muerto, no solamente por, digamos, de modo directo por el virus, sino de modo indirecto, yo creo que es alarmante. Así es que coincido que esta pandemia ya ha matado mucha más gente que muchas de las pandemias que hemos tenido, y todavía le queda un tramito más, ¿no? Sobre todo en los países que no están vacunados, ahí me parece que va a haber estrago. Sudáfrica, por ejemplo, reporta diariamente un exceso de muerte, semanalmente, perdón, un exceso de 3.000 muertes. Es decir, gente que se le muere más, 3.000 personas más por semana que lo que se moría antes de la pandemia. Así es que cuando eso se termine de cargar, y países, por ejemplo, como Brasil, que tienen retrasos en carga, y algunos otros que ni siquiera han cargado los datos, los cargan, vamos a tener una cifra que calculo puede llegar a duplicar la cantidad de fallecidos que tenemos actualmente. Bueno, es terrible la cantidad de muertos en Estados Unidos, ¿no? Y se ha agravado en estos últimos días. Ahora, Estados Unidos, ¿qué porcentaje de vacunación en la población tiene vos que tenés números finos? Está llegando al 60%, es decir, que está muy bajo, todavía tiene
más de la mitad, casi la mitad, digo, de la población sin vacunar. Y ojo que ellos no tienen vacunas para vacunar a menores de 5, digo. Nosotros tenemos vacunas para vacunar a chicos entre 3 y 5. Estados Unidos viene con un pico alto ya en los últimos 2 meses, entre 3.000 y 4.000 fallecidos diarios, con algunos días que han tenido hasta 1 millón de casos. Es decir, es notable la cantidad de casos que están teniendo. Pero bueno, no toman ningún tipo de medida. Este mes recién empezaban a tomarse algunas, van a empezar a repartir barbijos de calidad por correo, le van a mandar 2 test de control a las personas por mes, también por correo, para que se testeen seguido y de algún modo poder detectar a los positivos más rápidamente. Pero Estados Unidos yo creo que es más grave, es otro de los países en donde me parece que cuando se termine de conocer lo que realmente produjo el coronavirus, vamos a quedar sorprendidos. Te diría que 1/4 de los casos de fallecidos y de casos a nivel mundial se han producido en Estados Unidos. Todavía tienen un tramo largo para vacunar. Ese 40% que les está faltando para vacunar no lo van a vacunar nunca, porque en realidad es gente que ya decidió no vacunarse. Así es que yo creo que van a estar en problemas para poder erradicar al virus de allí. Lo mismo le pasa a Rusia, ¿no? Exactamente en el mismo problema está metido, con 1.500 fallecidos diarios, con una cantidad de casos importante, con un 40% de gente que no se quiere vacunar. No casualmente quieren inventar por ahí una guerra, ¿no? Para poder distribuir. Vos imaginate que si en esa guerra, en una guerra, Estados Unidos y Rusia perdieran 6.000, 7.000 vidas diarias, lo que sería, ¿no? El escándalo que sería. Sin embargo, lo están perdiendo por el coronavirus y me parece que un poco de esto que quieren inventar ahí en Ucrania viene por el lado de tapar la catástrofe sanitaria que están teniendo. A lo que te sumo Alemania, te sumo Reino Unido, te sumo varios países europeos, ¿no? Que están totalmente complicados con la pandemia y Omicron. Oscar, la última. Todos esperaban de manera ansiosa la llegada de los autotest a las farmacias. Llegaron a un precio casi 1.000 mangos más bajo de lo que estaba previsto, se hablaba de 2.500 pesos y demás, y bueno, aparentemente tenés hasta de 1.400 también. Pero no tuvieron la aceptación esperada por parte de la gente. ¿A qué se atribuye eso? ¿Por qué la gente no se autotestea? Porque tiene que gastar plata. Digo, si hoy tenés que salir y gastar plata, es muy simple, la gente no gasta. Pero además, a ver, desde los gobiernos también han incentivado a que la gente no se testee. Le han dicho, si tiene síntomas es coronavirus, quédese en su casa. Entonces, muchos no se testean. Creo que, además le sumemos que tampoco es la gran cantidad de test que han llegado, ¿no? Son 50.000 que se van a distribuir en toda la farmacia y ahora se han empezado a distribuir 12.000. Es decir, que les tocan 2 test o 3 test por farmacia. No es la gran cantidad. Entonces, yo creo que ahí están los motivos. Si alguien tiene que sacar 2.000 pesos para sacarse la duda del bolsillo y hacerse un test, me da la impresión de que no lo va a hacer. Solamente algunas personas tendrán la intención de gastar ese dinero. El resto se va a algún centro de testeo y bueno, si lo testean bien, me parece que por ahí va el tema. Oscar, ¿qué análisis te tenés que hacer para saber si tuviste COVID? Tenés que hacer un análisis, un test serológico para buscar anticuerpos del coronavirus. Son esos test que hacían al inicio de la pandemia para ver si habías estado en contacto con el coronavirus. Es un test simple, se hace ya prácticamente en todos los laboratorios. El costo está en alrededor de los 2.500, 3.000 pesos, algunas obras sociales lo cubren y con eso te podés sacar la duda si tuviste o no tuviste coronavirus. Oscar, como siempre, seguimos informando. Ojalá, hasta ahora nunca te equivocaste, ¿no? Ojalá entonces que finales de este 2022 que no pintaba para bueno, ahora con esta noticia ya tenemos una esperanza más para creer
tiene que cambiar un montón de cosas detrás. Y bueno, gracias porque fue una bocanada de aire fresco, ¿no? Para todos los que nos preocupa este tema del virus y lo demás. Sí, hay que estar tranquilo porque yo creo, digamos, lo bueno hasta ahora es que después de tantas mutaciones que tuvo este virus, las vacunas siguieron siendo efectivas. Es más, hay algunos estudios que dicen que con una dosis ya es efectiva la vacuna. Así es que esa es la gran noticia. Y la otra noticia es que hicieron efecto. Digo, en la Argentina, en estos días de 140.000 casos, deberíamos haber tenido 3.000 fallecidos por día y tuvimos 300, el 10%. Y ese es un efecto claro de las vacunas. Así que vamos a tener en algún momento durante todo este año un aumento en la cantidad de casos, pero la cantidad de fallecidos siempre va a ser mucho más baja de lo que se espera. Y más a fin de año, cuando mayoritariamente el mundo esté vacunado y no se produzcan más mutaciones, yo creo que ahí vamos a estar mucho más tranquilos, ¿no? Por allá por el mes de octubre, noviembre, quizás estemos más tranquilos que lo que estamos en este momento. Oscar, quiero solidarizarme con el doctor Rachid. Sé que vos sos amigo personal. Bueno, no tuvimos noticias en estas últimas horas, pero el juez que recibió el habeas corpus lo rechazó. Bueno, seguimos con los cipayos de siempre, ¿no? Es necesario democratizar la justicia urgente. Así es, así es. La justicia es solamente para un sector, siempre dije. Las cárceles están llenas de perejiles, no están llenas de los verdaderos delincuentes, ¿no? El que tiene un poquito de plata zafa, y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto en estos últimos días, cuando quieren pescar a un peso pesado, en 10 minutos está en la cárcel. Y si no, siguen haciendo vida normal. La verdad que lo del doctor Rachid, yo me enteré ayer y la verdad que es preocupante porque también habla de que cualquier persona que venga, no del exterior o de acá, cualquier persona que decida poner un cerco y romper con la soberanía nacional dentro de la Argentina lo puede hacer, ¿no? El lago Escondido parece que está secuestrado desde hace ya tiempo y en manos de un privado, ¿no? Eso no se debería permitir, pero bueno, es la Argentina. Esta gente que tiene plata tiene impunidad, tiene cómo hacer valer, no son sus derechos, digo, tiene cómo romper derechos de los demás, y eso es lo que hay que de algún modo siempre criticar y poner en alerta a la gente. Así que también mi solidaridad con el doctor Rachid, espero que aparezcan bien y rápidamente, ¿no? Sí, recién leía un tuit del hijo del doctor Rachid donde hace absolutamente responsable a Joe Lewis si le pasara algo a su padre. Así que, bueno, todos en solidaridad, por lo menos nosotros. Gracias, Oscar, como siempre. Un placer haber charlado con vos. Que anden bien, hasta luego.